Gracias por continuar con nosotros. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Ese día vamos a hablar de un tema de muchísima actualidad, un tema del que se está hablando en diferentes ámbitos de la vida nacional, la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, un tema que parece no avanzar nada en la Asamblea Legislativa. Pero pongamos un poco de contexto sobre lo que se ha dicho últimamente al respecto. 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 4 de la Sala de lo Constitucional y 1 de la Sala de lo Civil, finalizaron periodo el pasado 15 de julio y hasta el momento los diputados no han elegido a los nuevos funcionarios. Debido a esta situación, esta semana no fue convocada la sesión de Corte Plena a la espera del nombramiento, según confirmó la presidenta de la Sala de lo Penal, Doris Luz Rivas Galindo. Galindo sostiene que si esta semana los diputados no logran un acuerdo para elegir a los magistrados, es muy probable que se convoque a una reunión para abordar el tema. A inicios de semana, el ex magistrado Florentín Meléndez aseguró que en estos momentos la Corte Suprema de Justicia no se encuentra acéfala, sino desintegrada, situación que impide su óptimo funcionamiento. Meléndez también hizo mención de una sentencia que emitió la Sala de lo Constitucional en la que se obliga a los diputados a escoger a los magistrados idóneos, honestos y capaces sobre la base de los compromisos con el país. A mediados de mayo, el Consejo Nacional de la Judicatura entregó a la Asamblea Legislativa los nombres de los 30 abogados que aspiran a ser magistrados. En ese entonces, la presidenta del CNJ, María Josa de Parada, aseguró que el proceso de selección de candidatos se efectuó con el estricto cumplimiento de la Constitución de la República y las leyes. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, analizaremos el proceso de elección de los nuevos funcionarios y el rol que deben desempeñar al interior de la Corte Suprema de Justicia. ¡Comenzamos! Así es, saludamos a nuestros invitados de esta mañana, 2 abogados para que nos den luz sobre este tema y lo que está ocurriendo. Saludamos a Eduardo Escobar, es parte también de Acción Ciudadana. Eduardo, buenos días y bienvenido. Buenos días, gracias por el espacio, un gusto estar con ustedes. También está con nosotros el abogado Guillermo Miranda. Guillermo, un gusto que nos acompañes una vez más aquí en el espacio de la entrevista de Canal 2. Un gustazo, Manuel, y también compartir la mesa con Eduardo. Bueno, comenzamos hablando de esta situación. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes respecto a lo que está ocurriendo, digamos, con esta elección en la Asamblea Legislativa? Llamaba mucho la atención lo que decía Norman Quijano, que el proceso se encuentra en un punto muerto. Se decía que ya había un avance, se decían algunos partidos ya tenemos un listado, pero de pronto dicen, bueno, no hemos avanzado en nada y no estamos a cero. Guillermo. Sí, incluso hoy en el diario de hoy se saca esa frase de punto muerto y es precisamente lo que la sociedad civil reclamó desde hace meses que no tenía que ocurrir, en 2 sentidos. Primero, porque amanecimos este lunes sin Sala de lo Constitucional. Eso es grave porque no hay en sí un tribunal, una garantía institucional de que el Estado o instituciones que tienen ventaja pueden atropellar los derechos fundamentales de los salvadoreños. Recordemos que esta Sala de lo Constitucional saliente fue controversial, es cierto, en elecciones de segundo grado, en aspectos del sistema electoral, pero también era la sala que le decía al Estado, faltan estas medicinas en los hospitales. El sistema penitenciario no puede seguir de esta manera en contra de la dignidad de la persona. Amparaba a personas desaparecidas en manos de cuerpos de seguridad como las Fuerzas Armadas. Es decir, ese es el máximo tribunal al que podemos acudir cuando se nos violentan derechos constitucionales. Entonces, el hecho que llevemos varios días sin un tribunal es un problema. Y el otro problema es que no tenemos idea de qué está pasando ahí, simplemente porque los diputados, además de incumplir los plazos que les ordena la Constitución, cumplieron una promesa que venían diciendo desde hace meses, y es que iban a hacer una deliberación pública. ¿Por qué esto es grave? Porque todo es especulación de los puntos de honor, de los intereses que están en juego, de las personas que están en las listas y por qué están estas personas en las listas. Los ciudadanos no conocemos qué está ocurriendo, no sabemos por qué, por ejemplo, el jefe de probidad está en varias listas de los diputados. No tenemos ninguna motivación, nadie nos ha dado ninguna explicación cuando somos nosotros el soberano
y tienen un mandato muy puntual los diputados de respetar la Constitución y en este caso elegir una sala de lo constitucional independiente, idónea y honesta. Eduardo, su punto de vista sobre esto que se ha dicho, de lo que se ha hablado tanto, pero como decía ese bien Guillermo, la cita que aparece hoy en todas partes es: estamos en un punto muerto con esta elección. Creo yo que este proceso de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia de nuevo nos muestra la carencia de transparencia en la toma de decisiones vinculantes para la sociedad salvadoreña. En este caso, pues la ausencia de transparencia en la Asamblea Legislativa de por qué en este caso estamos en este punto muerto. O sea, uno comienza a revisar diferentes evaluaciones que han realizado diferentes instancias y de la que supuestamente tendría que haber realizado la Asamblea Legislativa, que no sabemos si la ha hecho, la subcomisión, mucho menos la comisión política, que eso creo yo que no se ha hecho, pero si se tuviera un parámetro de evaluación a partir del cual considerar cuáles son los perfiles más idóneos para ser magistrado de Corte Suprema de Justicia, creo que el impasse sería menor. Pero como no tenemos ese parámetro, estamos en este punto muerto. O sea, ¿por qué estamos en el punto muerto? Porque no hay acuerdo. ¿Y por qué no hay acuerdo? Porque como todavía están en el tema de quién es el más conveniente para los intereses políticos de cada partido político, valga la redundancia, entonces por eso es que no hay acuerdo. O sea, digo, si se basara solamente en la idoneidad de las personas, bueno, con una evaluación ya podríamos tener 5 perfiles que reúnen estos requisitos y proceder a la elección. Obviamente, digo, de nuevo hay un interés partidario, porque también aquí hay que mencionar que en esta elección confluyen varias cosas, ya lo decía Norman Quijano, hay un interés por el tema de las alianzas electorales, hay intereses de algunos diputados de que están siendo investigados por probidad, hay otro tipo de situaciones que se están dando en paralelo que obviamente contaminan el proceso, y si a esto le sumamos que hay una elección presidencial pues que está a la vuelta de la esquina, entonces creo yo que todos estos elementos hacen más complicada la elección, pero digo, e insisto, como no hay un criterio, un parámetro objetivos que se hayan hecho públicos por parte de la Asamblea Legislativa, por parte de la subcomisión y la comisión política, es que estamos en este impasse. Y digo, es lastimoso de nuevo que se estén sometiendo los intereses del país a los intereses políticos, y no intereses políticos de la sociedad, sino que intereses políticos de ciertos grupos de poder dentro de la Asamblea. Pero ¿qué tan grave sería, por ejemplo, caer en vicios del pasado con el tema de las cuotas partidarias? Porque esto es algo que ya se mencionó también como parte de la discusión. Algunos diputados hablan y dicen, miren, aquí lo que podemos caer en determinado momento con lo que está ocurriendo, porque una cosa es lo que se dice ante los medios y otra cosa es lo que se está hablando en las, digamos, en las oficinas de cada diputado, que se está hablando, digamos, en las diferentes fracciones, y decía alguien, miren, aquí se está corriendo el riesgo de caer en la cuota partidaria, en el sentido que cada partido pues ponga a quien mejor le parezca. Ya usted lo mencionaba muy bien, Eduardo, pero digamos el riesgo que se corre, Guillermo, digamos, ¿cuál sería? Porque para que los ciudadanos dimensionemos de lo que estamos hablando, porque una cosa es lo que dicen los políticos, pero otra cosa es, digamos, lo que al final esto puede impactar en la vida del Salvador. Claro. A ver, hay 2 instituciones en juego, o 2 órganos que tenemos que tener claro, porque estos magistrados, por un lado, van a ser parte de la Sala de lo Constitucional, que es la responsable de detener los abusos del Ejecutivo, del Legislativo, de parar el abuso del poder. Y esto es como un péndulo, es decir, tuvimos una sala bastante independiente de los partidos políticos, eso llevó a una serie de conflictos que deberían de ser normales en una democracia, y no podemos regresar a esa sala subordinada, fiel a lo que quiere un partido político. Un episodio muy puntual que ejemplifica esto fue cuando la sala anterior, por ejemplo, amparó al PCN y al PDC, a pesar que tenían que ser cancelados después de la elección de 2004, y ahí imperó básicamente un interés partidario y no el peso de la ley. Pero eso no es lo grave, no es lo único grave más bien, sino que está el otro órgano del que estos magistrados serían parte, que es la Corte Plena. ¿Y por qué esto es importante? Porque la Corte Plena, que son los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que están en las 4 salas que esta tiene, es la responsable, entre otras cosas, de revisar si hay funcionarios que deben de ir, luego de una investigación de probidad, a un juicio de enriquecimiento ilícito. Es decir, la Corte Plena tiene atribuciones en la lucha contra la corrupción. Y esta segunda dimensión
parece estar pesando mucho cuando esta sección de probidad que comenzó a revisar declaraciones patrimoniales y hacer auditorías, se reactivó después de años de estar bastante muerta. ¿Por qué da la noción que esto también está en juego? Bueno, de nuevo, cuando vemos al jefe de probidad en las listas y no hay un solo diputado que haya dicho por qué este señor está acá, si esto es evidentemente un conflicto de interés, él tiene a su cargo varias investigaciones de varios diputados, o visto del otro lado, por qué varios diputados están acá en la mesa discutiendo esto, si ellos también tienen un conflicto de interés y se deberían de retirar, nos dice que probablemente la labor de probidad y la labor de la lucha anticorrupción de la que tendrían que abanderarse estos magistrados de hacer su trabajo, está siendo un problema. Así que no solo es algo de derechos fundamentales, también es algo sobre luchar contra esas personas que se apropian injustamente del erario público cuando tienen que servir. Yo quería agregar, perdón Manuel, lo que decía y complementando lo que dice Guillermo, el riesgo de que sea una cuota partidaria. Las evidencias que estamos viendo por el actuar de los partidos políticos no nos dejan mucho margen a pensar otra cosa, que hay cuota de por medio y por eso es que no hay el acuerdo. Pero el riesgo es que, ya lo mencionaba Guillermo, esta institución que se está eligiendo, esa parte, este grupo de funcionarios que van a integrar esta institución, son o ejercen una función de control en el sistema político. Entonces, el riesgo es de que si hay una cuota partidaria, este control al ejercicio del poder se va a ver menguado o se va a ver anulado si se ponen magistrados o abogados que tengan una afinidad con algún partido político o que no estén en la lógica de frenar el ejercicio arbitrario del poder. Entonces creo yo que ese es el mayor riesgo, o sea, y eso obviamente involucra derechos fundamentales, pero digo, para el sistema democrático es fundamental contar con órganos de control que son independientes e imparciales para ejercer sus atribuciones constitucionales. Y si eso no está presente en esta sala de lo constitucional, podemos estar en el riesgo de una regresión en estos avances que se han dado en estos 9 años. Pero ¿no tendría fallas de origen el proceso de selección de magistrados, digamos, desde que se conforman los listados? Porque los que mandan los abogados, los que manda el Consejo Nacional de la Judicatura, desde hace mucho tiempo se había hablado de quiénes estaban en esos listados y ahora pues uno de los grandes cuestionamientos es la idoneidad de esas personas, claro, y caer en situaciones como la de Carlos Pineda, que es el jefe de probidad de la misma Corte Suprema de Justicia, que de pronto se convierte en una de las personas favoritas a ocupar, digamos, uno de los puestos de la Sala de lo Constitucional y que aparece pues no en un listado, sino en varios listados presentados por los mismos partidos, donde dicen ellos, aquí están las personas que nosotros consideramos, y aparece el nombre de Carlos Pineda y todo el mundo se enfoca pues en él, considerando la misma situación de estar investigando a más de 30 personas, claro, que están, digamos, en la Asamblea Legislativa. Es que si nos vamos al origen, creo yo, que de este problema, tiene que ver con el diseño institucional que la Constitución define para el proceso de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia. ¿Y a qué me refiero? Recordemos que hay una división, en este caso, o hay dos actores que participan en las propuestas de los candidatos. Uno son las asociaciones de abogados, las FEDAES, y en esa medida, pues obviamente las asociaciones de abogados no han cumplido un rol de ser filtros, de escogitación de los mejores candidatos, sino que obviamente aquellos que tienen afinidad son los que entran a estos listados, se someten a la votación de los abogados, que por cierto vota un 30% de los abogados. Entonces, digo, el respaldo popular para cargos de control no son muy buenos amigos. O sea, el decir yo logré el favoritismo del gremio de abogados no quiere decir que yo sea el idóneo para ocupar el cargo. Entonces ahí hay un problema que yo insisto, habría que pensarse, hay que revisar este mecanismo de darle a los abogados esta participación de esa manera, eligiendo popularmente. Y el otro lado el CNJ, donde si bien han habido avances respecto de otros procesos de elección o de selección de este grupo, de este listado, de los 15 que le corresponden al CNJ, pero todavía hay carencias, que digo, no es que uno las quiera señalar adrede o maliciosamente, sino que se les han hecho varias evaluaciones al proceso y ahí lo que se ha determinado es que todavía hay deficiencias en el tema de la fundamentación y argumentación de por qué en las deliberaciones, o sea, por qué este listado, estas personas son las idóneas. Y de hecho, si nosotros vimos la deliberación, entre comillas, que tuvo el CNJ, en muchos casos solo
se decía el nombre y se daban los votos, pero no se supo en realidad por qué este abogado era el idóneo. Y ya no digamos el proceso que se da en la Asamblea Legislativa. No hay una regulación adecuada para este proceso, sino todo el reglamento interior de la Asamblea, 3 o 4 artículos lo regulan. Entonces, no hay un perfil de magistrado de Corte Suprema de Justicia, no hay un perfil de magistrado de Corte de Sala de lo Constitucional. Entonces, eso obviamente le da un margen de discrecionalidad muy amplia al legislador para hacer la elección. Y aquí lo que se trata es de que, si bien es una decisión política, pero tiene que ser una decisión política fundamentada en criterios objetivos sobre la idoneidad de los electos. Ahora bien, Guillermo, ¿a quién favorece esta situación que está pasando? Florentín Meléndez, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, decía, la Corte está desintegrada, decía. Entonces, pero ¿a quién puede favorecer en determinado momento el hecho de que tengamos una Corte desintegrada y que el tiempo vaya pasando y que los diputados parecen no tener tanta prisa como lo tienen tal vez las organizaciones que están exigiendo que haya una elección y que esta elección pues sea lo más pronto posible? Bueno, favorece a los que ejercen el poder. Yo parto de lo que decía Eduardo, que es central en el concepto de la justicia constitucional, es un control al poder. Entonces, para el ciudadano, esto no es ningún beneficio, al contrario, es un beneficio para el diputado que puede discrecionalmente emitir una ley con otros que viole derechos o que viole la Constitución. Favorece al policía o al oficial del ejército que se sobrepasa en el uso de la fuerza y de sus armas. Favorece al presidente de la República y al gabinete de ministros cuando emiten un reglamento abusivo. A esas personas favorece no tener una sala de lo constitucional. Simplemente hay un vacío de control y cuando no hay un control, pues tenemos un poder prácticamente absoluto del que se puede esperar cualquier cosa. Si hacemos realmente memoria hacia atrás, esto es indignante. Es decir, pasaron en la Asamblea semanas haciendo rondas de entrevista para que la subcomisión únicamente sacara un informe muy grueso, pero que básicamente era la transcripción de esas entrevistas. Y para que ahora no haya una sola deliberación, una sola reunión, no hay ni siquiera 5 minutos que los ciudadanos públicos, que los ciudadanos podamos ver qué están diciendo estos señores que los hemos elegido, que cada vez que pagamos nuestros impuestos también va parte de su salario. Es decir, lo tenemos que poner en esa dimensión para realmente reclamarles que hagan su trabajo, que elijan sala, pero que elijan una buena sala y que no se estén diciendo estos nombres. Uno es el de el señor Carlos Pineda, pero también podemos seguir. Está la exprocuradora exprocuradora general de la República, que estuvo varios periodos y nadie tiene idea de cuáles son los méritos que la hacen estar en varias de las listas de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque no hay ninguna sola razón. Mira, Manuel, hay instituciones muy serias como la Fundación del Debido Proceso o incluso trabajos muy serios. Yo valoro mucho lo que hizo el diputado Leonardo Bonilla con su equipo, que es sacar un baremo, es decir, 5 indicadores o 5 categorías con la cual va a estudiar los perfiles y cada categoría con un indicador. Y le asignamos una nota y con base en eso dice, estos son mis perfiles. Pero esto de sacar listas, y esto lo han hecho tanto los partidos en la Asamblea como otras fuerzas políticas, solo diciendo el nombre, ¿y eso a qué viene? Es decir, si me dice fulano y mengano, ¿a cuenta de qué? ¿A cuenta de favoritismos? ¿A cuenta de meritocracia? No hemos tenido nada de eso y eso es indignante. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les invitamos a ustedes que continúen con nosotros. Estamos hablando de la elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional y un abogado también de la Sala de lo Civil, un magistrado de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, y estamos conversando pues con abogados conocedores de este tema. Regresamos enseguida. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con los abogados Guillermo Miranda y también con Eduardo Escobar. ¿Y de qué estamos hablando? De la elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y también un magistrado de la Sala de lo Civil. Elección que corresponde hacerla a la Asamblea Legislativa. Pero lo último que se ha dicho sobre este tema en ese órgano de Estado y que lo dijo el presidente
Norman Quijano, es que la situación se encuentra en un punto muerto. Pero hablemos sobre un aspecto que me llama mucho la atención. ¿Qué pasa si se elige, por ejemplo, a las personas que tal vez no sean las correctas del listado que tienen los diputados y que de pronto, por ejemplo, se comience a hablar de revertir algunas de las decisiones que pudieron haber tomado en algún momento los magistrados que se fueron, los magistrados que salieron de la sala de lo constitucional y que cumplieron su plazo el pasado 15 de julio? ¿Qué pasaría con esta situación? Yo creo que primero hay que señalar que, al menos creo yo que también Guillermo, no podemos estar desmeritando la capacidad profesional de algunos de los abogados que están en el listado. O sea, no se trata de eso, sino que de lo que se trata es si son los idóneos para ocupar el cargo de magistrado, que es otra cosa. Y en esa medida, si uno de los electos o los electos no son los idóneos, obviamente eso va a significar que el conocimiento sobre el derecho constitucional es muy deficiente. Y en esa medida, al no conocer a profundidad todo lo que implica el ejercicio del control jurisdiccional en materia constitucional, toda la doctrina que tiene que ver con los derechos fundamentales, el ejercicio del control político que le corresponde a la Sala Constitucional, nos pone en un riesgo de resoluciones, sentencias, que puedan atentar contra el mismo Estado de Derecho o contra la jurisprudencia que ha venido consolidando la anterior Sala de lo Constitucional. Y aquí alguien puede decir, pero es que eso es muy alarmista y es poco probable que suceda. Yo siempre saco el caso de Honduras y de Nicaragua, tribunales constitucionales que declararon inconstitucional la Constitución para que candidatos, en particular Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández, pudieran competir. No obstante, la Constitución se los prohibía, pero los tribunales constitucionales lo avalaron. Entonces, eso no es algo descabellado que pueda ocurrir. Yo he estado pensando un mecanismo que se puede seguir. Por ejemplo, se presenta una demanda de inconstitucionalidad contra alguna decisión que pudo haber tomado, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral o cualquier autoridad, donde se está dejando por fuera a candidatos, incluso este mismo proceso que se está siguiendo, a candidatos que tienen una vinculación partidaria. Se presenta un amparo, una inconstitucionalidad ante Sala de lo Constitucional. Si, partiendo de ese supuesto que son magistrados afines a los partidos políticos, o al menos que son contrarios a las decisiones de la anterior Sala de lo Constitucional, pueden admitir esa demanda y pronunciar una nueva sentencia donde se establezca que, independientemente no esté bien fundamentada, ¿verdad?, pero pueden pronunciar diciendo, bueno, la vinculación partidaria no inhibe a una persona para ser miembro de Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas, Fiscalía, Procuraduría. O sea, que son las instituciones donde la Sala de lo Constitucional ha dicho no debe haber una vinculación partidaria por la función que desempeñan de control. Entonces, hay mecanismos donde, o hay posibilidades de que pueda haber una reversión. Esperemos que no pase eso, porque esto sería, digo, muy lamentable para el sistema democrático salvadoreño, que habíamos avanzado en algunos aspectos muy particulares y que vengamos hacia atrás por una decisión mal tomada por la Asamblea Legislativa y que luego fue ejecutada por magistrados que no eran competentes para ejercer su cargo de jueces constitucionales. Guillermo, ¿qué riesgo se corre con este tipo de situaciones, con el análisis que hace Eduardo respecto a ese tema? Porque si revisamos, digamos, todas las resoluciones de la anterior Sala de lo Constitucional, pues sabemos que había, así como había gente aplaudiéndoles, había gente cuestionándoles, y sobre todo entre los partidos políticos, que se les acusó de seguir una agenda, se les acusó de favorecer a determinados grupos en un momento. Entonces, el tema es como que se presta a este tipo de situaciones en el sentido de decir, bueno, elijamos a gente que sea favorable a nuestros intereses y que se dé marcha atrás a situaciones que en determinado momento pudieron afectar. En el caso del gobierno, recordemos que acusó a la Sala de haberle bloqueado parte del financiamiento con el tema de los 900 millones de dólares en bonos y con otras situaciones. Pero, ¿cuál es el riesgo real? O sea, que para que lo dimensionemos, los ciudadanos que tal vez sí estamos pendientes del tema, pero tal vez no conocemos tanto de leyes como lo conocen ustedes. A ver, hay resoluciones que pudieron haber sido controversiales por una u otra razón, pero yo no creo que es correcto aplaudir todo lo que hizo la Sala o rechazar todo lo que hizo la Sala. Es decir, siempre hay ahí un justo medio y no tenemos por qué compartir todas las resoluciones. La gran discusión con esta Sala era si había que obedecer un fallo judicial, lo cual es parte del sistema republicano y de separación de poderes. Otra cosa es si estamos de acuerdo. Yo creo que
en algunas resoluciones probablemente se equivocaron estos magistrados y en otras hicieron un paso importante. El tema que menciona Eduardo es fundamental y es así de simple. A ver, sigamos con esta lógica de que hay órganos de control y que el problema en El Salvador en parte ha sido que el poder político no ha sido debidamente controlado. No ha sido debidamente controlado por una sala de lo constitucional, pero hay otros órganos que tienen que controlar al poder político para que éste no abuse, para que éste no extraiga dinero, para que éste no atropelle derechos. Uno es la Corte de Cuentas o la Fiscalía General de la República. En este tipo de instituciones, la sala le dijo a los diputados, ¿saben qué? Cuando tomen esas decisiones tienen que ser de cara al público y de forma justificada. Y aquí ustedes no pueden introducir personas que vienen de las filas de los partidos políticos, porque son los mismos partidos políticos los que están en escrutinio. Es decir, no es nada del otro mundo, es bastante obvio. La gente que está controlando el poder político no puede tener ese conflicto de intereses. Ese tipo de resoluciones podría significar un retroceso y si bien hay todavía un esfuerzo que hacer en la elección de estos funcionarios, pues para verlo gráficamente, podríamos volver en la Corte de Cuentas a ver a personas que son de la comisión política de un partido político, como sucedía con personas dirigentes del entonces Partido de Conciliación Nacional que dirigían la Corte de Cuentas. ¿Qué pasa? 15, 20, 25 años después vemos las consecuencias, que la Corte de Cuentas no hizo su trabajo al más alto nivel con expresidentes de la República que ahora están en procesos de corrupción y que al final se involucran millones de dólares que pudo haber beneficiado la vida de miles de familias de salvadoreños. Es decir, todo este sistema de control tiene un propósito muy, muy puntual. Y otra área que podemos enumerar es también el presupuesto. El presupuesto de la nación cada año es probablemente una de las decisiones más políticas, es la distribución en sí de la riqueza que tiene el Estado. Si lo va a trasladar a inversión o a despilfarro o a un gasto que solo alivia temporalmente la pobreza, pero no crea o no construye desarrollo. Hay que hacer mucho con esa discusión, pero al menos la sala dio un marco bastante básico. Miren, a la hora de armar un presupuesto, sean sinceros, sean honestos, digan exactamente cuánto dinero van a necesitar, porque lo que ha estado pasando es que ustedes no ponen todo el dinero que van a gastar. Cosas tan básicas como esas incrementan la calidad de la política y eso no lo vemos inmediato, pero eso también incrementa la calidad de la vida en El Salvador y del país que podemos esperar. Entonces, si bien la sala de lo constitucional pues puede ser algo bastante lejano a ese tribunal de San Salvador que resuelve cosas complicadas, resuelve sobre nuestros derechos del día a día. Y a la larga, si hacemos un retroceso, pues los procesos políticos tardan mucho. Y sería triste que El Salvador entrara a la década del 2020 con prácticas que ya estaban en el pasado, quizá en el siglo pasado, pero que se repiten porque no hay un órgano de control que le ponga orden al poder político y haga que éste siga la Constitución de la República. Alguien decía ayer, es que es bien difícil, decía, elegir a quien en determinado momento se puede convertir en la persona que te va a juzgar, en la persona que en determinado momento va a frenar algún tipo de decisión que vas a tomar, y decían, y es ahí donde está uno de las piedras de tropiezo de todo este proceso, que cada vez se convierte, digamos, en una situación un tanto traumática para la Asamblea, un tanto traumática para todo El Salvador y para todos, decían. Es que va a ser difícil en la medida que yo no se aprobo, en la medida que yo no cumpla mi función de acuerdo a la ley y a la Constitución, en esa medida sí va a ser difícil, porque sé que después me va a controlar, sé que después me van a fiscalizar. O sea, si yo no tengo ningún problema en el manejo de la cosa pública como parte del Ejecutivo, como parte de un consejo municipal o como parte de cualquier otro órgano de Estado, yo no tengo ningún problema de por qué no voy a tener a gente independiente e imparcial fiscalizándome mi labor. O sea, eso es, ya lo decía Guillermo, parte del sistema republicano, el control. O sea, no hay ningún funcionario que esté extraído de ese control que se debe de ejercer por el sistema mismo. Entonces, en esa medida, esa declaración
es válida siempre y cuando estamos hablando de funcionarios que no son probos, funcionarios que no acatan las órdenes que emanan de la Constitución y que por lo tanto tienen ese problema de ¿por qué voy a poner a alguien independiente? O sea, y eso creo yo de que los partidos políticos no lo han entendido. Siempre, por ejemplo, el FMLN cuestionó la independencia del fiscal, cuestionó la independencia de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Cuentas. Cuando llegaron al Ejecutivo y tuvieron control de la Asamblea Legislativa, uno esperaba que ellos fortalecieran la institucionalidad nombrando a personas que no tuvieran ninguna vinculación partidaria. O sea, dar un giro de 90 grados respecto de 180 grados respecto de lo que había hecho Arena con el PCN antes. Se esperaba eso, pero no entendieron que lo que se debe, y aquí creo que es el mensaje que al final deben de entender, ya lo saben los partidos políticos, pero que no lo entienden o no lo quieren asumir, es que tienen que proceder a hacer elecciones de estos órganos de control con personas independientes e imparciales, porque la balanza del poder cambia. Hoy tienen el beneplácito del pueblo de darles el Ejecutivo, pero el día de mañana el pueblo les va a decir que no y no van a tener el control, van a perder poder político, van a tener menos cuota de poder y en esa medida es importante, por estos cambios políticos que se puedan dar, tener instituciones independientes que fiscalicen independientemente quién sea al que ejerce el control, al que ejerce el poder. Entonces, eso es lo que los partidos todavía no logran digerir, pero por los intereses que tienen, obviamente. No, definitivamente que hay mucho que decir sobre esto. Hay una situación que me llamaba la atención. Yo estaba revisando algunos editoriales que había publicado la UCA a lo largo del tiempo sobre esta elección a lo largo de este año. Y ellos decían, en uno de los editoriales decía que la competencia jurisdiccional. Bueno, el tema es eso que ellos hablaban de la importancia de que sea gente que tenga, digamos, conocimiento de la Constitución de la República, porque ellos decían de que es inadmisible que haya gente que esté en los listados y que decía que solo son abogados y que el único conocimiento de la Constitución es el que adquirieron en las aulas universitarias, sí. Y no necesariamente decía, o porque hicieron algún curso. Ellos hablaban de que este es un aspecto en el que se debe tomar muy en cuenta, también decía el listado de candidatos y ver quiénes realmente tienen un pleno conocimiento de la Constitución y capacidad de interpretarla, y no solo ser porque, digamos, aprendieron tal vez como una materia obligatoria de su formación académica un poco de Constitución. Ese es un aspecto también al que a veces no se presta mucha atención a la hora que se habla de este tipo de elecciones en la Asamblea Legislativa. Y ahí está la deficiencia del proceso de elección, que no se excluyeron a estas personas. O sea, hay personas que están en los 30 y que dijeron eso y que no tienen conocimiento relevante sobre el derecho constitucional. Pero entonces ahí es cuando uno dice, y nosotros lo veníamos, varias organizaciones lo veníamos diciendo desde cuando se iba a dar la posibilidad de la reelección del fiscal Luis Martínez. Nosotros presentamos una tabla de evaluación para el fiscal general, para esa elección. ¿Por qué? Porque queríamos evitar que cualquier persona que no tuviera las competencias estuviera al frente de estos órganos. Y entonces igual, es inaudito que haya personas que no tengan un derecho sólido sobre el conocimiento, sólido sobre el derecho constitucional que estén en esos listados. Sí, totalmente de acuerdo. Algo que dice la Constitución y que los diputados deberían de saber y todos deberíamos de saber cuando abordan estos perfiles de funcionarios es competencia e instrucción notoria. A ver, primero está la honradez también sí, habla de honradez. Aquí no vengamos a decir que solo importa el conocimiento técnico. Quizá lo más importante es que sean personas íntegras y que sean personas independientes, pero también su competencia es importante y qué bueno que lo traes a la mesa, Manuel, porque en la lista, como decía Eduardo, la mayoría quizás no llenan ese perfil. Hay personas que sí han estado cerca del derecho constitucional, algunas porque han sido colaboradores de la Sala de lo Constitucional, otras porque, si bien no habían tenido antes una experiencia en esta jurisdicción, pero como magistrados suplentes hay un par, también ya tienen una experiencia en la Sala de lo Constitucional. Es decir, este es el tipo de discusión que está bien que la tengamos nosotros, los ciudadanos comunes, pero es la que deberíamos de ver en la Asamblea Legislativa, ese tipo de discusiones en donde se dice, bueno, esta persona no sabe nada de derecho constitucional o no ha tenido, por ejemplo, ninguna experiencia en el órgano judicial, pero no se está teniendo nada de eso. Eso es precisamente lo que importa en este momento. Y también ahí cae
cae el otro tema de las preguntas que se les hacen a la hora de que estas personas van a optar a un puesto como un magistrado, como de magistrado de la Sala de lo Constitucional, por ejemplo. Se decía, la sociedad civil cuestionaba que a veces son preguntas muy básicas las que se les hacen, considerando el rol que van a jugar en determinado momento, digamos, de una elección de este tipo. Y que dijeron de que las preguntas no eran para incomodar a los candidatos. Sí. Por favor, o sea, si eso es lo que se debe de hacer en la entrevista, indagar si esta persona, como decía Guillermo, es honrada, es honesta y si es la capaz para ejercer el cargo. Entonces, obviamente, esas declaraciones de que no hay que incomodarlos, no me cuestione a mí como diputado lo que estoy haciendo y que, no, mire, tranquilo, usted gana experiencia, cuando tenga más experiencia opina sobre el tema. Eso es lo que no queremos en la política. O sea, eso es lo que queremos cambiar como sociedad, porque eso es lo que nos ha hecho daño en todo este tiempo, ese tipo de pensamiento y forma de hacer política. Bien. Y yo insisto en que tiene que ser notorio, es decir, esa es la palabra que está en la Constitución, notorio, es decir, no tiene que haber dudas que esta persona sabe de derecho constitucional, no tiene que haber dudas que esta persona es honesta y que es independiente, es algo que se ve. ¿Y cómo se ve? En una deliberación pública, que es lo que no hemos tenido y que no nos vamos a cansar de reclamar, porque ese es nuestro derecho. Muy bien, estamos llegando al final del espacio de la entrevista. Guillermo, les queremos agradecer, y Eduardo también, por haber estado con nosotros. Gracias por estar aquí una vez más. Hay mucho que decir sobre este tema y los ciudadanos tenemos que estar a la expectativa de lo que está ocurriendo en un órgano como la Asamblea Legislativa. Gracias, Guillermo Miranda, por acompañarnos esta mañana. Ha sido un gusto, Manuel y Eduardo. Eduardo, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Igual, y que estés mejor ya. Sí, gracias por el espacio. Igual, un gusto estar con Guillermo. Bueno, vamos a finalizar así el espacio de la entrevista y vamos a decir muchas veces jurisprudencial, esa fue la palabra con la que tuvimos problemas hoy, pero la vamos a decir 1000 veces porque este es un aspecto importante también de esta elección. Cerramos así nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM, vamos a la sala de Noticiero Hechos, ahí está Célida, Lorena y Carlos ya listos con más información.